además de un descenso marcado en las temperaturas ya pronosticado para la madrugada de hoy. Llegamos al final de los hechos, vamos ahora con José Eduardo Valdizán en Cara a Cara, quien hoy tiene lo siguiente para ustedes allá en el foro de Guatemala Decide. Adelante, José Eduardo, buenas noches. Muchas gracias, Joaquín, muchas gracias. Y sí, justamente nosotros hoy tenemos un programa especial, consideramos importante. Ustedes saben que Cara a Cara ha sido un programa por excelencia que se ha dedicado al tema de la política, sobre todo para analizar las diferentes opciones de cara a las elecciones que estamos viviendo. Pero pues hoy consideramos que era muy pertinente y muy importante hablar de algo que está en la mente de los guatemaltecos. Hoy todo el día pues los guatemaltecos pasaron enviando toda una cantidad de memes acerca de las lluvias y de todo lo que ha pasado. Y por supuesto aún sentimos pues como muy propia y de una manera muy especial lo que sucedió en el Cambrai 2, que es una tragedia terrible y que está obviamente relacionada con las lluvias. Así es que de eso se va a tratar el programa hoy, porque consideramos importante dar este viraje dentro del campo que veníamos trazando el campo político. Pues ahora vamos a hablar de todo esto, el problema que representan las lluvias, el peligro que representan las lluvias en nuestro país, y un poco analizar lo que sucedió en el Cambrai 2, un poco también para que todos tomemos experiencia de este tipo de cosas, sobre todo por lo que está sucediendo en este momento. Y tenemos invitados importantes. Está con nosotros esta noche, estaba supuesto a venir el director de Conred, Alejandro Maldonado. Sin embargo, pues se presenta esta emergencia y viene con nosotros hoy también representando a Conred el ingeniero Andrés Casasola, quien es el director de mitigación de Conred, y se encuentra con nosotros alguien que pues ha vivido también esta tragedia del Cambrai 2 muy de cerca. Él no estaba esa noche, pero le tocó llegar después. Así es que vamos a platicar acerca de su historia con Luis Andrés García. Así es que muchas gracias, Luis Andrés. Ingeniero Casasola, muchas gracias por estar acá con nosotros. Y vamos a empezar justamente a tratar el tema. Ingeniero, obviamente todos estamos ávidos de noticias. ¿Cómo se encuentra en este momento Conred, sobre todo pues con vistas a lo que ha estado sucediendo, este temporal que estamos viviendo? Muy bien, muy buenas noches, señor Valdizán. Efectivamente, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres elevó su alerta institucional el día de hoy a color naranja. Esto significa que se siguen unos procedimientos especiales para monitorear los fenómenos, para estar listos para atender cualquier emergencia y hacer las coordinaciones que correspondan con las instituciones del sistema y con las gobernaciones y alcaldías. Hoy por la noche se reportaron ya varios departamentos con sus coordinadoras departamentales que asumen el Centro de Operaciones de Emergencia, elevaron su alerta a color naranja también. Tenemos a Chiquimula, a Suchitepeques, me parece que Sololá, y otro departamento que se me escapa ahorita. Pero lo que quiere decir esto es de que las coordinadoras en su área, en su territorio, están ya tomando las acciones que correspondan de carácter preventivo, ya que tenemos varias situaciones como son deslaves, derrumbes en carreteras, inundaciones en el Petén, en la costa sur, derrumbes en Sololá que son recurrentes, etcétera. Entonces la institución pues obviamente tiene que estar lista para atender cualquier emergencia, ojalá que no se dé, cualquier coordinación que se requiera. Ingeniero Casasola, es importante puntualizar porque tal vez muchos guatemaltecos pues no dominan el término de lo que es una alerta institucional. Conred aglutina a un gran número de instituciones, donde están los bomberos, obviamente la policía, estarán los hospitales, estarán todos los cuerpos de socorro, en fin, muchísimas instituciones que, incluyendo el ejército, me parece, que Correcto. están, una alerta institucional lo que hace es poner en la alerta en este momento a las instituciones que integran Conred, en el grado naranja, que es el más leve, ¿o no? No, las alertas están de verde a rojo.
verde la más leve, a rojo cuando ya impacta cualquier... ¿Naranja dónde ocupamos? Es el superior a verde. Superior a verde y amarillo. Está verde, que es lo normal, digamos, el trabajo normal. Amarillo, que es un alertivo de monitoreo y de posicionamiento de materiales y suministros. El naranja, que es donde se pone mayor atención a los eventos, y la institución, Conred en este caso, pone a su personal en apresto, listos para trabajar por turnos. Y cuando se habla de poblacional, eso ya lo autoriza el Consejo Nacional, pero esto ya es cuando la situación rebasa las capacidades. Eso ya es poner alerta a la población en general. Correcto. Dependiendo de las características de los eventos, entonces se activan los enlaces de las instituciones y se convocan a la institución, a Conred. Dependiendo, como le digo, de que si lo que se requiere es atención a derrumbes o atención a albergados, entonces se convocan a las instituciones que tienen que ver con las carreteras, con los puentes, con atención a damnificados, con albergues, etcétera. Esto está establecido por sectores para atender los que son aspectos sociales, los que son aspectos de comunicaciones o líneas vitales y atención a la emergencia, porque la atención a la emergencia es lo que se llaman los primeros respondedores, que ahí entra Cruz Roja, los cuerpos de bomberos, la unidad de rescate del ejército y la misma Conred. Dentro de todo esto, pues obviamente Guatemala es un país de eventos, vivimos en un país que tiene muchísimo tipo de eventos, somos un país de terremotos, somos un país sísmico, somos un país de inundaciones y obviamente la topografía tampoco de Guatemala no ayuda en estos sentidos. ¿Cómo ven ustedes la situación que se viene dando hasta estas horas? Pues bastante complicada porque hay eventos por todos lados y los eventos son sui generis. Por ejemplo, en el Petén las inundaciones se prolongan por más tiempo porque el terreno es plano y el tipo de suelo kárstico no favorece la infiltración. En la costa sur los ríos son de relativa longitud, de corta longitud y de incremento de caudal súbito. Entonces ahí las inundaciones se nos pueden dar de una manera muy repentina. Tenemos sistemas de alerta temprana en varias de las cuencas de la costa sur básicamente y el río Motagua y el Chixoy, pero de todas formas tenemos problemas en los lugares que no son monitoreados. Esto requiere una activación de las personas, de los pobladores en calidad de voluntarios, para que en los lugares donde no hay un sistema de monitoreo por instrumentos, digamos por radio, entonces los vecinos actúen por sí mismos antes de que lleguen las personas de primera respuesta. Menciono esto porque muchas veces tenemos la atención puesta, digamos, en el río Nahualate, por dar un ejemplo, pero resulta que hay una inundación en un afluente que no lo tenemos controlado o no nos ha dado problema en varios años. Entonces es una situación de que tenemos que tener mucho control territorial con muy poco personal. De tal manera de que en este momento, como le comentaba, tenemos centralizada la información de todo el país, tratando de determinar en dónde puede ocurrir el siguiente, ojalá no sea necesario, el siguiente evento de magnitud, que implique movilizar recursos y movilizar maquinaria, si fuera el caso, cuando son derrumbes de gran magnitud. Déjeme contarle que hasta hace media hora teníamos reportes de las carreteras totalmente despejadas, que ya habían trabajado los señores de Covial y de la Dirección General de Caminos para limpiar las carreteras que habían sido obstruidas por derrumbes y deslizamientos. Hay varias poblaciones afectadas de inundaciones, ya se están activando los albergues donde es necesario. En fin, lo que implica esto es una movilización, una alerta a nivel nacional, porque prácticamente todo el país está siendo afectado por estas ondas. Obviamente las carreteras, las vías de comunicación
y mucha parte de esa infraestructura que es tan vulnerable por lo que pasa. Tan solo hoy veíamos unas imágenes del río Samalá y era impresionante el caudal que estaba llevando. Me imagino que es uno de los puntos que están monitoreando, pero obviamente pues esto es de particular atención, pero eventos como lo que sucedió en el Cambrai, pues somos muy vulnerables a que esto suceda. ¿Qué se puede hacer en esos casos y qué se le puede decir a la población? ¿Se puede notar realmente algo que pueda de alguna manera, digamos, tomar en cuenta la población para poder advertir con algún tiempo una cosa de estas? Vea, aquí la palabra clave o la frase clave es ordenamiento territorial, porque este es un trabajo que tiene que ser complementado no por una institución, sino por todo el país, por los pobladores, por las municipalidades, por el gobierno central. Lo que ocurre es de que tenemos nosotros la tendencia a manifestar que los eventos no son repetitivos y si ya pasó algo no va a volver a ocurrir en un corto tiempo. Quiere decir que si hubo una inundación este año en un lugar y dentro de 1, 2, 3 años no pasa nada, tenemos la certeza de que ahí va a haber de nuevo un asentamiento humano. Pasándome al caso de los deslizamientos, mucha gente, cuando se hicieron visitas al lugar, nunca manifestaron temor de vivir ante esas laderas porque indicaban que no había ocurrido nada en muchos años. La percepción que se debe tener es que cualquier lugar que esté en un cauce de río, en una cercanía de un talud, en una hondonada, tiene un potencial peligro. Lo que se requiere es que mediante un ordenamiento territorial se tenga restricción o completa prohibición para vivir en ciertos lugares. Pero esto es para la institución, para Conred, es sumamente difícil tener el control total del país y lo que se hace es manifestar o hacerles ver a las autoridades que controlan el territorio cuáles son los indicios que deben de observarse para ordenar el territorio. Ahorita hay mucha controversia con la situación de que si se avisó, si no se avisó, si se monitoreó, si hay constancias escritas de quién se tuvo el aviso. Desde el 2001 hay un acuerdo gubernativo que declara esta área como área de riesgo, pero resulta de que los pobladores del Cambrai 2 ya vivían ahí antes del acuerdo gubernativo 179 de 2001. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué es lo que corresponde? ¿Quién los va a llevar a un lugar seguro y quién les va a reponer lo que han invertido? Todas esas cosas son muy, muy difíciles de manejar y desencadenan en casos tan lamentables como este. En conclusión, sí hay maneras de detectar señales o de monitorear, pero tienen que ser entre las autoridades que manejan el territorio y los mismos pobladores. Entiendo que la primera advertencia que hubo en torno al Cambrai fue el río que pasaba por ahí, porque estaba en una de las cuencas donde era prohibido, ¿no? Correcto. El río Pinula está incluido dentro de las áreas de riesgo declaradas en el Acuerdo Gubernativo 179 de 2001, donde se fijó que los ríos, riachuelos, quebradas de las cuencas del río Michatoya, del lago de Matitlán y del María Linda están en alto riesgo. Esto fue a raíz de un estudio que hizo el Consejo Científico de la Conred, que preside el INSIBUME, a raíz de las inundaciones que provocó el río Villalobos en el año 2000 o 2001, que incluso hicieron colapsar los puentes de la carretera CA9 Sur, que va para Amatitlán y Escuintla. Este acuerdo gubernativo, después de 14 años, sigue vigente, marca la precaución, digámosle así, que se tiene que tener en todas estas áreas que están establecidas de 100 metros a cada lado de los cauces de los ríos y riachuelos. En el caso del Cambrai 2, si nosotros vemos en planta el cauce, resulta que esos 100 metros prácticamente llegan a la mitad del talud, o de los dos taludes, porque es bastante empinado en el lugar. Ahí lo que correspondía, como le decía, era evacuar a las personas,
por el peligro de las crecidas del río, que a eso se refiere el acuerdo 179. Sin embargo, en la última evaluación que se hizo de parte de personal técnico nuestro en el año pasado, ya se evidenció que podían haber problemas con la ladera. Bien, vamos a ir a una pausa, pero regresamos, vamos a platicar también con Luis Andrés, porque pues ahí se vio una tragedia, como todos sabemos, que bueno, no debiese de repetirse, y sin embargo hoy, a poco tiempo después, estamos en un peligro inminente para todo esto. Así es que vamos a una pausa, regresamos con ustedes. Si la promesa es empleo, las exportaciones son el camino. El modelo exportador ha contribuido a generar miles de empleos y micropymes en el país. Para promover 1 millón de empleos más, necesitamos una alianza entre el gobierno, con políticas públicas que aumenten la inversión, el Congreso, con leyes que mejoren la competitividad, y que los empresarios sigan creando, innovando y exportando. AGEXPORT, exportando, Guatemala sale adelante. En septiembre de 2008 se constituye Fundación Azteca Guatemala, teniendo como objetivo brindar a la población guatemalteca proyectos de esperanza a las áreas más afectadas y sectores más vulnerables. Limpiemos Guatemala es el movimiento de limpieza más grande realizado en el país. En esta campaña tan exitosa se ha movilizado a más de 764.978 personas que, como voluntarios a nivel nacional, en los 4 años que se ha realizado, han puesto su empeño y corazón. Gira Vive de Vive Sin Drogas. Es la campaña creada para trabajar la prevención del consumo de drogas y el desarrollo de adicciones que se difunde de manera masiva y permanente en toda Guatemala. La Gira Vive de Vive Sin Drogas ha alcanzado a más de 94.500 jóvenes guatemaltecos en 28 giras en forma directa, logrando dejar una semilla de esperanza y oportunidad para ayudar a los jóvenes a tomar buenas decisiones. Que vivan nuestros lagos de Guatemala. Campaña ecológica que se realiza a través de un concurso nacional de dibujo y que tiene como finalidad generar conciencia social ecológica en la ciudadanía a través de la visión de los niños y niñas y su expresión artística. Esperanza Azteca. El programa musical Esperanza Azteca es un proyecto social creado por iniciativa de Ricardo Salinas Pliego y operado por Fundación Azteca Guatemala de Grupo Salinas. En el año 2014 se comenzó la primera Esperanza Azteca en el municipio de Nuevo San Carlos, en el departamento de Retaluleu, con 150 niños. Misión Juguete. Por primera vez en Guatemala se realizó el evento de recolección de juguetes nuevos en nuestra campaña Misión Juguete. Logramos nuestro objetivo, llenar la Navidad de 2014 de alegría en la vida de miles de niños y niñas guatemaltecas que son parte de diferentes fundaciones, teniendo como resultado la recaudación de 7,000 juguetes nuevos. Movimiento Azteca. En 2014 se realizó el Movimiento Azteca, una esperanza de vida para un mejor futuro, el cual tenía como objetivo la construcción de la primera unidad de trasplante de médula ósea que favorecería a pacientes de Centroamérica y sur de México. Somos Fundación Azteca Guatemala, sumando esfuerzos. Bueno, tras los eventos del Cambrai 2, pues obviamente, y las recientes lluvias, todos estamos alerta, todos estamos preocupadísimos por la situación que vive el país. Y hay muchas historias que se dieron. Tenemos a alguien con quien vamos a platicar en unos instantes, pero ustedes recordarán la famosa historia que reportaron muchísimos medios pocas horas después de lo sucedido en el Cambrai, de la taxista, así le decían. Pues tenemos platicamos recientemente con Flor de María Cuyuch para pues ver su situación, cómo se encontraba, y esto fue lo que nos relató. Es como que volví a nacer, solo que en grandota, ¿verdad? Con experiencia, de saber de que si yo quiero algo para mi nieto, tengo que trabajar. Si yo quiero una educación universitaria, tengo que trabajar y ahorrar, guardar. Me siento triste, debatida. Pero tengo que seguir adelante, porque si no eso me va a acabar, porque ya lo viví una vez.
Entonces tengo que seguir adelante. Y lo mismo le pido a mis vecinos, que sigamos, que luchemos. Así es Flori María Cuyuch, mejor conocida como Flori. Su presencia, su semblante es firme y objeto de admiración, pues enfrentó el peor de los dolores para una madre. Perdió a sus 2 hijos y su mamá, quienes murieron soterrados en Cambrai 2. En medio de todo lo que ha tenido que pasar, sigue pensando en su prójimo, piensa en sus vecinos y su infortunio. Tiene un gran deseo de ayudarles. Dios está a mi lado. He corrido con suerte porque me han albergado. Una familia, ahí sí que son hijos de Dios, que no estoy corriendo la misma suerte que mis vecinos. Es positiva y sabe que la vida no se detiene. Sobrevivió a ese fatídico 1 de octubre cuando respondió al llamado de un cliente, quien le pidió su servicio de taxista, profesión a la que optó tras haber fallecido su esposo, quien inicialmente se ganaba la vida en ese trabajo, pero quien vio extinguida su vida tras ser objeto de extorsiones. Ahora nuevamente su corazón fue golpeado por la tragedia, pero en medio de eso siente un profundo agradecimiento por todas las personas que le han acompañado en este proceso. Personas que no conozco me han llamado a los Estados Unidos, me han mandado mis centavitos. Sí, estoy bendecida. Si yo hubiera perdido mi casa, yo sé que con mis hijos, ¿qué hacemos? No te preocupes, en 5 años terminamos de comprar o de pagar una deuda para conseguir un terreno, una casa. Pero ya perdí lo mejor, que era mi mamá y mis hijos. Recuerda que fue un tortuoso camino para encontrarlos de vuelta. A los 7 días encontraron a mis hijos enteros. Mi hija los fue a identificar. Todavía localizamos a mi mamá. Y se imaginan esperar 11 días un cuerpo, ¿verdad? Y todavía localizaron con huellas también. Y se tuvo que ir mi mamá para allá donde ella había nacido, ¿verdad? En la aldea Pitzalmo Mostenango, allá le dieron su fin a mi mamita. Y Flori también da testimonio, como otros afectados del Cambrai 2, que no hubo advertencia de las autoridades municipales. Nunca nos dijeron nada. Yo por lo menos, digamos, soy una de las nuevas. Yo tengo 22 años de estar ahí. Hay gente más antigua. En ningún momento dijeron nada. Nunca. Pero los recuerdos que ahora resguardará de sus hijos, asegura, serán los mejores. Que ahí crecieron entre el monte, entre la montaña. Era muy lindo ese lugar, porque estaba cerca de la ciudad. Y como que usted viviera en un campo, árboles, con lagartijas, con culebras, con unas arañas. Teníamos un río, muy lindo. Fue así como Flori logró encontrar 7 días después de lo ocurrido a Gerson Armando, de 38 años, y Julio Armando Valenzuela Cuyuch, de 24, sus 2 hijos, y hasta 11 días después a su mamá Francisca Cuyuch, a quienes logró dar sagrada sepultura. Agradece a los guatemaltecos que le ayudaron y que continúan haciéndolo, a nombre de Flor Valenzuela, quien ahora sigue trabajando como taxista, llevando a los usuarios a donde lo necesiten. Flori siempre le recibe con una sonrisa. Sandy Pineda, Azteca Noticias. Bueno, pues esa es la historia de Flori María Cuyuch. Fue una historia muy conocida y muy divulgada en los medios de comunicación. Y hay muchísimos guatemaltecos que vivían ahí en el Cambrai 2, que obviamente vivieron situaciones similares, terribles. Hoy está con nosotros Luis Andrés García. Luis Andrés, usted andaba esa noche fuera del Cambrai. Cuéntenos un poco su historia, cómo supo, cómo llega usted al Cambrai y qué pasó. Esa noche yo había salido, ¿verdad? Como a las 10 de la noche me escriben amigos de mi mamá y me preguntan que si yo sé algo de ella porque había habido un derrumbe. Los derrumbes era algo normal, entonces no me preocupé mucho y la llamé, pero no me contestó. Tampoco me preocupé porque ella casi nunca contestaba, a cierta hora ya se dormía. Luego amigos de mi hermano me volvieron a preguntar por él. A él lo llamé y no me contestó, le escribí por WhatsApp, tampoco me respondió y eso sí era un poco raro con él, ¿verdad? No me pude quedar tranquilo. Siendo como las 11:30 de la noche, yo fui para donde estaba mi casa. Al principio no podía entrar con el carro porque estaba la policía pues parando el tráfico, ¿verdad? Me quedé parqueado sobre la 20 calle y bajé a pie. Por ser ya casi las 12 de la noche estaba completamente oscuro, pero había mucha gente pues saliendo entre lágrimas. Habían ambulancias, habían fuerzas de
de seguridad, ¿verdad? La policía, los bomberos. Y entre todo el caos, pues yo trataba de encontrar a alguien conocido, alguien con quien poder hablar. Cuando ya iba llegando pues por el sector de las casitas, que había un residencial, un joven me habló y me dijo, mira Andrés, no bajes, me dijo. Digo, ¿por qué no? Le digo, no bajes, me dijo, por quédate aquí. Si tenés saldo, llama a alguien que te venga a traer. Entonces me quedé esperando otro rato y luego encontré amigos de mi hermano. Y me dijeron, vos si querés, bajemos, me dijo, porque ya están evacuando a la gente. Pues nos metimos, ahí sí que ya estaban sacando a todos, pero igual nos metimos. Los bomberos decían que no saliéramos porque el río se estaba saliendo. Aún así, pues caminamos por el camino que llevaba a la casa, cuando de repente nos topamos con un volcán de tierra como de unos 12 metros. Lo subimos como pudimos porque en ese momento no había pues ni grada ni nada, ¿verdad? Empezamos a subir con ellos. Cuando llegamos hasta arriba, pues todo era oscuridad. Ahí habían postes eléctricos, la calle, las luces de las casas. Pero en ese momento no, todo era oscuridad, no se podía distinguir nada. Ni siquiera se podía bajar del volcán, ¿verdad? Sino que era como que una planicie. Empezamos a caminar para donde estaba mi casa. Nos costó mucho porque no había un punto de referencia, ya todo estaba pues todavía desaparecido, no había un poste, una casa, algo que me pudiera decir. Pues caminando entre los escombros logramos llegar a donde estaban unos árboles que habían estado en mi casa. Ahí encontramos también parte de unas vías que eran parte de, y fue cuando nos dimos cuenta de que todo estaba soterrado. La verdad no se podía distinguir nada, todo era tierra, estaba demasiado oscuro y los bomberos ya nos empezaban a retirar. Salimos de ahí como a la 1 de la mañana y nos quedamos siempre por las casitas esperando a la demás gente. Seguía saliendo mucha gente con pocas pertenencias, entre lágrimas, pero al menos yo, alguien conocido, no logré ver, que fuera alguien, un vecino, alguien de la par de la casa, y no. Ahí estuvimos hasta las 2 de la mañana, que nos evacuaron a todos, y como le digo, la gente seguía saliendo, pues entre lágrimas, sucia, con sus pertenencias. Esa noche se encontraban en su casa su mamá y su hermano, entiendo entonces. Mi mamá, mi papá y mi hermano, y los 3 fallecieron. Luis, cuando un acontecimiento así sucede, Flori explicaba que era como volver a nacer. Le voy a pedir algo muy difícil, que nos explique qué sintió y qué siente ahora tras esos eventos. Pues primero al llegar ahí, como le comento, los derrumbes eran cosas tal vez cotidianas, no había ningún problema, nunca habían afectado. Yo iba con la idea de que se les habían apagado los teléfonos o que los habían evacuado de emergencia y no los habían podido llevar. Pero yo iba con cierta tranquilidad, iba con cierta idea de que los iba a encontrar. Cuando empecé a bajar, me empecé a sentir nervioso porque sí veía que había mucha gente llorando, mucha gente con palas. Cuando llegué hasta abajo y logré entrar, pues al principio ya estaba muy nervioso, yo estaba pues asustado. Cuando me doy cuenta de que mi casa estaba completamente soterrada considero yo la experiencia más difícil de mi vida, porque es llegar al lugar donde uno creció, donde uno vive y ya no hay nada. No hay ni siquiera una casa vacía, no hay ni siquiera un vecino para explicar, no hay nada. Y ahí surge también el sentimiento para con las demás personas, ¿verdad? Pensar que ellos también están en las mismas circunstancias, darnos cuenta con un par de personas que ya no existía nada, o sea, era una colonia muy bonita, una colonia que estaba creciendo, una colonia, como le digo, muy sana, y darse cuenta de que todo había sido borrado completamente. Sí, sentí un gran vacío en ese momento. Muchas personas lo ven como volver a nacer, como otra oportunidad, pero yo también lo veo como una pérdida irreparable. Algo que en verdad yo estoy muy agradecido por estar vivo, pero deja una herida demasiado profunda. Deja algo en los corazones que en cualquier momento un recuerdo, un gesto, un lugar hace que uno pues se pierda y decaiga. Y sí, yo entiendo que es una bendición estar vivo, que es una bendición poder seguir adelante, pero es también bastante difícil ya no contar con la familia. Luis, del área donde usted vivía, vecinos, amigos, gente que usted conocía. Pues bueno, sin ir más lejos, ¿verdad?
A los hijos de la señora de reportaje, yo los conocía, platicábamos, tenían sus taxis. Recuerdo perfectamente bien que a veces ellos salían y siempre saludaban, ¿verdad? Nos saludábamos y todo. Pues luego, conforme pasaron los días, me encontraba con personas que eran mis amigos y decían, mira, ¿y cómo estás? Bien, me decía. ¿Y cómo pasaste todo? Le digo, ¿dónde estabas? No, me tocó trabajar. Hubo otras personas que en su momento no habían salido, ¿verdad? Y ya no vivían ahí, cosas así. Pero lo más duro es alguien cercano, alguien así como un vecino, ya no había nadie. Luis, actualmente, ¿qué hace? ¿Cómo lleva su vida? Pues gracias a Dios, durante estos días tuve vacaciones de mi trabajo, ¿verdad? Esto me abrió completamente la posibilidad a pasar el tiempo con mi familia, los que me quedaron, ¿verdad? Mi hermana Cristi, mi cuñado Melvin han sido de gran apoyo. Ellos tienen 2 hijos, mis sobrinos Fabián y Valeria, con los que yo paso todo el tiempo que puedo. Estos días he aprovechado para hacer eso, pero sin embargo también ha tocado hacer muchas vueltas, ¿verdad? Hay mucho papeleo por hacer, hay muchas cosas pendientes. Y pues trato de mantenerme ocupado, de mantenerme pues activo, pensando en cosas que tengo que hacer en vez de pensar qué ha pasado. También he estado mucho tiempo con mi novia, con ella también ha sido un gran apoyo, ¿verdad? Más sin embargo, no solo ellos, familia, amigos de mis papás, todos han estado muy al tanto de nosotros, nos han hablado y eso alivia un poco el dolor porque uno se puede distraer. Le preguntan cómo está uno y uno les puede explicar la situación y pues sí hemos recibido muchas muestras de apoyo, muchas muestras de cariño. ¿Su familia fue encontrada? Sí, gracias a Dios ellos fueron de los primeros en ser encontrados. Mi papá apareció el sábado por la noche. Estuvimos al pendiente de la morgue de Santa Catarina Pinula, pues él apareció por medio de la huella digital. Estuvimos a la espera de mi mamá y mi hermano, que ambos también aparecieron el domingo, aparecieron por medio de la huella digital, también los reconocimos, pero gracias a Dios los encontramos a tiempo para poder dar ahí sí que su despedida, como se lo merecían, con toda la gente que los quería, y luego su santo entierro. Luis, ¿de qué edad llegó usted al Cambrai 2? Si no estoy mal, yo tenía 7 años cuando llegamos. Fuimos prácticamente los terceros vecinos que llegamos. Cuando nosotros estábamos ahí solo había una señora que era como la cuidadora de todos los terrenos y más abajo había una finca de un señor que se llama Don Carmelo y de ahí prácticamente pues no había nadie más, solo nosotros. O sea, sus recuerdos están allí. Sí, completamente. Fue mi hogar alternándose con la casa de mis tíos, pero sí todo lo que nosotros crecimos ahí, todo lo que hicimos ahí en su momento, ¿verdad? También el señor de la finca que estaba más abajo tenía caballos, salíamos a pasear en sus caballos, vimos cómo iba llegando la gente. Fue de un momento a otro que eso se transformó en algo así como una colonia, ¿verdad? Al principio éramos poquitos, solo mis papás tenían carro. Y conforme pasó el tiempo, pues ya la gente empezó a llegar, empezaron a construir casas muy grandes, muy bonitas. Había luz, había cable, había internet. En resumen, todos mis recuerdos, cuando salíamos a jugar fútbol con mi hermano, solo hacíamos pases, cuando llegaba mi primo a jugar play, cuando llegaban amigos, ¿verdad? A ver películas o a dormir ahí con nosotros. Y sí, toda mi infancia, todos mis recuerdos quedaron ahí. Ingeniero, pues son muchas las historias que se dieron en el Cambrai. Finalmente, ¿cómo sigue el área y cómo sigue con red en el área? En estos momentos la búsqueda prácticamente, los trabajos de búsqueda y rescate ya finalizaron. El sábado pasado se tenía planificado efectuar lo que se le llama sanitización, que es extender unas capas de cal con tierra, pero no fue posible culminar este trabajo precisamente por las lluvias, ya con el temporal que había iniciado. Hay que resguardar la vida de los rescatistas, de los operadores, de la gente que todavía tiene que hacer algo ahí.
Se están dentro de los procesos de reconstrucción y rehabilitación, se tiene planificado interinstitucionalmente que este lugar ya sea totalmente inhabilitado para que hayan personas. Se ha pensado en construir un parque o hacer algunas situaciones así, pero la idea central es evitar que la gente permanezca ahí, aunque sea por periodos cortos de tiempo. O sea, el parque sería igualmente riesgoso. Sí, correcto. Se sigue trabajando interinstitucionalmente, como le digo, y la idea es hacer evaluaciones, no solo del lugar que fue afectado, sino ambiciosamente de la cuenca o de la mayor parte de la cuenca que sea posible, porque recordemos que aquí tiene que ver el uso de la tierra, si se efectúan trabajos de agricultura aguas arriba, y que no se tienen los cuidados necesarios para evitar los pequeños deslaves, la disposición de basuras, la disposición de aguas negras, las aguas pluviales también causan mucho daño cuando son mal encauzadas. En fin, todo esto tiene que ser evaluado de una manera integral, porque nadie nos dice que no puede ocurrir lo mismo aguas abajo o aguas arriba. Si se hubiera cumplido con la ley, ¿esto pudo evitarse? Claro, si el acuerdo gubernativo 179-2001 lo marca como un área de riesgo, y entonces ahí no debería de haberse permitido ninguna población. ¿Estamos preparados así, tomando en cuenta el presupuesto que tiene la Conred, el presupuesto que tienen los cuerpos de socorro? Muchas veces solemos gastar en cosas no tan importantes, pero ¿realmente estamos preparados para un evento mayor? Si se nos viene algo como el terremoto del 76 o cosas por el estilo, ¿estamos preparados? Yo considero que no. Se ha avanzado en preparación de personal, en preparación de las instituciones, pero lamentablemente la vulnerabilidad ha aumentado. Si marcamos algo como el sismo, el terremoto del 76, si volviera a ocurrir un sismo de igual magnitud en este momento, nos haría mucho más daño, porque hay mucho más gente viviendo en lugares vulnerables o expuestos a las amenazas. Tenemos demasiadas personas viviendo, si lo comparamos con el 76, demasiadas personas, más de 500,000 se calcula, 800,000 dicen algunos, viviendo en laderas peligrosas. Se ha tratado de establecer las normas de regulación de la construcción, lo que se llama las normas de construcción sismorresistente, pero a pesar de que están elaboradas, los encargados de establecerlas como un reglamento en su municipio, o sea, las municipalidades, no las han adoptado en su gran mayoría. Se sigue trabajando las construcciones de una manera muy empírica, entonces, a pesar de que ha crecido la preparación en las instituciones, ha aumentado la vulnerabilidad de la población. Entonces, ingeniero, hay parte de la población que no se considera vulnerable, y evidentemente se han construido casas, edificaciones muy importantes, incluso en lugares que, a ver, corríjame si yo estoy diciendo algo que es inexacto, que laderas, lugares que tienen unas excelentes vistas, pero que en el país que vivimos, ¿es eso peligroso? Efectivamente, y es cierto, o sea, ahorita hay un boom por utilizar las diferencias de nivel de los terrenos de una manera arquitectónica muy elegante. Pero hay que tener mucho cuidado en lo que son las cercanías a los barrancos y a las laderas, y las fallas geológicas que están las locales y las que atraviesan el país. Hay que considerar todo esto. Nosotros actualmente hemos tenido cada vez más casos de condominios que son aparentemente muy bien construidos, están en lugares de mucha plusvalía. Sin embargo, se están cometiendo errores en la disposición de las basuras y principalmente en la disposición de los drenajes. Vemos que en cosa de 5 o 10 años
las orillas o lo que se llama las coronas de los barrancos han avanzado por una mala disposición de drenajes. Y paulatinamente los vecinos se dan cuenta que pierden parte de una cancha de papifútbol, parte de un área verde, casos ya dramáticos que la corona del barranco les llega prácticamente a las orillas de las viviendas o de los condóminos. Entonces, no, todos estamos vulnerables en este país y no tenemos el debido cuidado de establecer dónde es el lugar que se va a construir o en dónde hemos construido y cómo lo estamos construyendo. Esa es una de las reglamentaciones que Conred ha emitido con las normas de reducción de desastres. Pero se requiere que el público lo acepte, no como una burocracia más, sino que como una manera de asegurar su patrimonio y su vida. Ingeniero, vamos a irnos a la pausa, nos vamos a ir a la pausa, pero solo le quiero hacer una pregunta breve. Cuando vemos temporales como este, yo he visto muchos edificios muy lindos en las orillas de unos lugares que, pues a mí me daría miedo. Usted como director de mitigación de Conred, ¿qué se le cruza por la mente cuando viene un temporal como estos? Pues inmediatamente los deslaves que ocurren por la saturación de los suelos y la vulnerabilidad que tenemos por todo esto que le menciono. En los edificios que están a las orillas de las depresiones de terreno deben de tener una muy buena cimentación y una muy buena protección. Nosotros no decimos de que no se pueden construir, pero sí se tienen que hacer con las debidas medidas de mitigación precisamente para evitar que un bien de millones no se vaya a perder y lo que es más importante, las vidas de sus ocupantes. Bien, vamos a una pausa, regresamos. En este momento, estás a punto de presenciar el nacimiento de una nueva era en el mundo del acondicionamiento físico. El siguiente paso en la escala evolutiva de la ciencia del deporte. Hoy te presentamos el nuevo Body Crunch Evolution. Ahora tu Body Crunch Evolution se convierte en una poderosa máquina de quema calórica, ya que incorporamos una moderna bicicleta estática reclinable, cuyos pedales cuentan con la increíble tecnología Chainless Magnet, que te ofrecen 8 niveles de intensidad y resistencia magnética. Todo esto que ves en pantalla, tu Body Crunch Evolution, el contador electrónico de metas, la guía de rutinas, el extraordinario programa de 7 pasos para alcanzar tu peso ideal y el sistema de desintoxicación en 6 días, hoy puede ser tuyo a un precio espectacular y con un 30% de descuento. No esperes más y llévatelo hoy. ¡Llama ya! Si tiene el corazón frágil, alístese porque nos vamos hasta la ciudad del amor. Nos vamos a París, en donde el Parque de los Príncipes será el testigo de cómo 2 de los colosos más grandes de Europa salen al ruedo. El Real Madrid visita al poderoso Paris Saint-Germain en la tercera fecha del Grupo A. Póngase el cinturón porque se vienen todas las emociones posibles y solamente hay un lugar para vivirlas. En Azteca Guate, la casa del fútbol. En una sonrisa va todo nuestro apoyo, comprometidos con tu bienestar y el de tu familia. Banco Azteca te sonríe, nosotros te apoyamos. Bien, continuamos entonces con nuestros invitados, el ingeniero Andrés Casasola, director de mitigación de Conred, y Luis Andrés García, pues alguien que vivió esta terrible experiencia en el Cambrai 2. Vamos a seguir contando un poco de estas historias que han vivido muchos guatemaltecos y justamente pues vamos a este reportaje que les va a hablar
de todas esas tragedias que se vivían. Ese momento de la catástrofe estaba literalmente solo. El derrumbe en la aldea Cambrai 2, Santa Catarina, Pinula, terminó en cuestión de 20 segundos con la felicidad de cientos de personas, entre niños, adultos y ancianos. Tuvimos la oportunidad de platicar con don Néstor, quien logró sobrevivir a la tragedia, según él, de una manera milagrosa, a lo que pudo haber sido el final de su vida. Era un estruendo que lo espeluznaba a uno. No se sabía de dónde venía el ruido. Era un ruido como de aviones de guerra o como estruendo de mares, que no se le atinaba. Yo esperaba una cosa más pequeña, nunca me imaginé una cosa catastrófica que sepultara a amigos de 20 años, amigos y vecinos muy queridos todos. Néstor vivía en ese lugar desde aproximadamente 20 años, pero por motivos de trabajo y estudio, su esposa y sus 4 hijos decidieron mudarse a otro lugar, quedando él solo con la intención de no dejar su hogar abandonado. Todo se tornaba como un día más de trabajo. Néstor llegó a su casa luego de laborar como taxista, lo cual hace desde más de 25 años, pero al pasar de 5 minutos, su día terminaría diferente. En ese momento se oyó el estruendo, un estruendo único en mi vida, que me dejó desconcertado, y la verdad es que no me dio tiempo ni siquiera a pensar en huir, porque cuando sentí el movimiento pensé que era un terremoto. Incluso yo hubiera muerto creyendo que era un terremoto. Pero no fue así. Se trataba de toneladas de tierra que caían sobre su vivienda, pero a pesar de lo increíble que parezca, logró salir de los escombros. La verdad es que soy un milagro, porque sí me cayó parte del derrumbe, pero milagrosamente logré abrir un boquete en el segundo nivel de mi casa y poder salir. Y cuando salí del techo de mi casa, ya tenía árboles gigantescos encima de mi cabeza. Y luego, transcurrieron minutos de tensión y dolor mientras estaba en el área del derrumbe. Se oían gritos de todos lados, de todas las edades, de niños, mujeres, de hombres, un llanto de dolor, un llanto de tormento, un llanto de muerte. Esos 2 vehículos que usted observa, uno era su única herramienta de trabajo, su taxi que quedó totalmente destruido, pero a pesar de eso su positivismo no disminuye. Ver ese taxi a mí me inspira más en gratitud y me compromete más con Dios, en ser un hombre agradecido con la vida y con la misericordia del Señor. Néstor Aguilar, aunque perdió todas sus pertenencias, tiene claro lo que quiere y necesita en esta vida, lo cual deja un gran y buen ejemplo de ser humano. Yo creo que uno, mientras está en la tierra, uno está en un hilito de araña. Yo creo que el peligro está en cualquier parte del mundo. Un diario vivir es el mensaje que le puedo decir a las personas que me escuchan, que vivamos con calidad, que vivamos en armonía, las familias unidas, que procuremos perdonarnos unos a otros, tolerarnos unos a otros, necesitarnos unos a otros y servirnos unos a otros, porque el día y la hora uno nunca la sabe. José Carlos Vega, Azteca Noticias. Palabras que hacen meditar, en verdad. Luis Andrés, el futuro. Les han ofrecido ayuda, reubicarlos, etcétera. ¿Qué sabe usted de esto? Pues directamente nunca nos han dicho nada, ¿verdad? Más que todo es por los medios de comunicación, por publicaciones que ponen en Facebook o las noticias que nos hemos enterado. Nosotros ya pues nos acercamos a la Municipalidad de Santa Catarina de Pinula a llenar un formulario, un registro de cuál era nuestra propiedad, de dónde quedaba y todo eso, ¿verdad? Sin embargo, piden algunos datos que uno no tiene en mente, ¿verdad? Piden a veces las escrituras de la propiedad, cosa que se perdió en la luz. De igual manera, lo que sí ayudan bastante es que ponen mapas, que uno pueda situar su casa, ponen la notificación por medio de un plano para que uno sepa cuáles serán los lotes. Y por el momento a la espera, ¿verdad? Ya llenamos el formulario, la solicitud, ya indicamos cuál era nuestra casa, pero solo dijeron que por el momento faltaba esperar a que nos dieran la información. Ingeniero, a todo esto que nos da de lección el Cambrai, ¿cuál es la lección que debemos aprender de esto? Pues yo insistiría en el ordenamiento territorial,
porque es la única manera de establecer los lugares adecuados y los no adecuados para el desarrollo habitacional. Y la otra situación es que no es solo de una institución o de una municipalidad, sino que tiene que ser un trabajo de todo el gobierno y de toda la sociedad. ¿Por qué? Porque, como le repito, hay situaciones o hay asentamientos humanos que ya están antes de que se pueda hacer una evaluación, una declaratoria o un informe o lo que sea. Entonces, ¿qué se hace con esta gente que ya vive en un lugar y que empezó a vivir cuando no había al menos un peligro aparente, pero que paulatinamente se desencadenan algunas situaciones y que este lugar puede ser peligroso? Le puedo citar, por ejemplo, los hundimientos que hubo en la capital, en la zona 6 y 2, el evento de hace 4 años en Misco, donde se pobló un área que era área protegida. Y actualmente las personas están regresando porque no han logrado que les construyan la vivienda que les ofrecieron. Entonces es difícil manejar esto porque mientras no haya una solución al problema de la vivienda, el déficit es inmenso, el déficit habitacional del país es inmenso, pues las personas van a habitar en donde les sea posible y como les sea posible. Entonces, por mucho que se legisle y se reglamente, mientras haya una presión social, una presión de las personas que necesitan un lugar donde vivir, pues van a seguir poblando los lugares que no lo son los más aconsejables. Ingeniero, le voy a pedir una autoevaluación. Cuando se da esto, que fue como a las 10 de la noche, ¿es posible tanto para Conred como para los cuerpos de socorro, dimensionar lo que había pasado en el Cambray en esas primeras horas en las que tal vez se pudo haber rescatado a alguien más? Primero esa pregunta, ¿se pudo haber rescatado a alguien más? Pues es difícil contestárselo porque le quiero comentar que yo no soy rescatista. Las personas especialistas de la institución que se hicieron presentes en la misma noche del 1 de octubre encontraron, tal y como Luis Andrés lo mencionaba, un ambiente caótico, personas que entraban, que salían, no había luz, sonidos de ambulancias y muchos gritos de auxilio, mucha necesidad de rescatistas. Cuando se logró establecer el puesto de comando que se llama, este es un sistema de comando de incidentes que se establece para coordinar el trabajo de las diferentes instituciones de socorro de primera respuesta. Ellos llegaron, le digo ellos porque así fue, ellos tomaron las decisiones en el campo, tomaron la decisión número 1, lo que mencionaba Luis Andrés, de lograr evacuar o lograr darle salida al agua que se había empozado, se había embalsado el agua del río Pinula precisamente por este material que cayó, lo cual evitaba evidentemente poder hacer cualquier actividad, además de la oscuridad, por el peligro de que los rescatistas murieran ahogados. Entonces la primera decisión que tomaron fue llevar maquinaria para que lograra darle paso al río y luego establecer las áreas, porque era una área bastante grande y empezaron a tener noticias de la cantidad de casas que habían quedado soterradas, de qué manera iban a actuar. Me imagino, que yo no estuve ahí esa noche, que debe haber sido muy, muy difícil ordenar ese desorden que por la naturaleza humana se había generado con los propios afectados y con los vecinos. O sea, es muy difícil saber en esas primeras horas, digamos, se produce a las 10 de la noche, de ahí hasta el amanecer, era muy difícil evaluar cuántas personas, cuántas casas, realmente la magnitud del desastre. Exacto. Las primeras noticias que se tienen son por los mismos vecinos. Se empiezan a dar datos de los cuales más disímiles y efectivamente se tuvo que esperar hasta que salieran los primeros rayos del sol y que llegó la primera maquinaria del Cuerpo de Ingenieros del Ejército para hacer estos trabajos de reencauzamiento del río. Y ya de ahí en adelante fue de planificar, obviamente, aquí hay que decir algo, que los mismos vecinos empezaron a buscar en el mismo momento y algunos rescatistas también, pero
también hay que decirlo, estas personas, por la adrenalina, por el afán de buscar a sus amigos y familiares, estaban también poniéndose en peligro a ellos, porque no se sabía qué podía ocurrir. Entonces, todo eso hubo que ordenarlo. Muchas gracias, ingeniero Casasola. Andrés, ya para despedirnos, ¿qué pediría usted de las autoridades en este momento? Bueno, a las autoridades primero les pediría que apoyen a toda la gente que ya está damnificada, ¿verdad? Mucha gente perdió su casa, perdió todas sus pertenencias. Era una comunidad bastante grande, entonces hay muchos damnificados, especialmente niños, gente adulta. Me tocó encontrarme una vecina que ya es una señora bastante adulta, que perdió a su esposo y a su hijo. Yo siento que esa es la prioridad ahorita, ¿verdad? Darles el apoyo a ellos para que puedan tener nuevamente un hogar, para que puedan volver a empezar con las cosas materiales, que no es lo más importante, pero aún así es bastante importante para ellos, ¿verdad? Entonces, primero que todo, pues sería eso, darle el apoyo a la gente necesaria. También cumplir con lo que están diciendo, porque lamentablemente en Guatemala se olvidan los temas. Pasan de repente en un mes, 2 meses y ya nadie lo recuerda. Entonces, lo importante aquí es no olvidar lo que pasó, que las autoridades cumplan, brindándole un hogar, un terreno a esta gente que lo perdimos todo, ¿verdad? Y también me gustaría pedirles de que no se espere una situación así, sino que al contrario, ¿verdad? Traten de hacer lo posible para que la gente entienda. Yo sé que es muy difícil porque la gente no quiere dejar sus pertenencias, no solo es salir, pero hay que hacerles ver lo que sucedió, ¿verdad? Y también agradecerle a todas las personas que nos tendieron la mano, a todos mis amigos, familiares, instituciones, a todos los compañeros del trabajo de mi papá y en sí a su trabajo. Los compañeros de trabajo de mi mamá nos brindaron también un lugar donde poder velarlos, ¿verdad? A la escuela, al hotel, a toda la familia, al colegio de mi hermano, el Liceo Guatemala, también brindó un gran apoyo en su momento y créanme, con todos estamos agradecidos de una manera increíble. Muchas gracias, Luis Andrés, muchas gracias, ingeniero Casasola. Pues bien, el Cambrai 2 tiene que ser una lección. El problema es que hemos tenido muchas lecciones y tenemos que tomar acciones a raíz de esto porque las lecciones no aprendidas cobran vidas, desgraciadamente. Muchas gracias por haber estado con nosotros en este programa más de Cara a Cara y como siempre le digo, pásela de lo mejor.